Lo quiero titular Lo que Dios nos quiere revelar. Den conmigo lo que Dios nos quiere revelar. Y vamos a ver unos versos para iniciar. Vamos a ver en Lucas 24, 44. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí, digo amigo, sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Muy bien. Bueno, quiero hablar así como hizo Jesús ahora. No me hubiera gustado, ¿verdad? No sé si a ti, pero a mí me hubiera gustado escuchar a Jesús, ¿verdad? Jesús se acercó con esos discípulos que iban camino a Emaús y les dio una plática. Ahí en el verso 27 del mismo capítulo, Lucas 24, dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, y allí él pasó pues primera y segunda de Crónicas y primera y segunda de Samuel, el libro de Ruth, los salmos, los proverbios, Job, y llegó al final a los profetas, ¿verdad? Y Jesús dio un recorrido por el Antiguo Testamento y dice, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¡Wow! Pero no tenemos esta grabación, este mensaje que Jesús caminando con ellos les iba hablando de su corazón. Pero tenemos la Biblia, aleluya. Y tenemos el Espíritu Santo. Y si tenemos un corazón hambriento y le decimos, Señor, muéstrame, explícame, quiero aprender de ti, quiero verte en la Biblia, quiero conocerte más, pues el Señor lo que Él quiere revelarnos es su Hijo Jesús. Amén. En Juan capítulo 5 vemos que Jesús también dijo algo muy parecido, ¿verdad? En el verso 5:39, donde él dice, ustedes examinen las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El verso 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí, digo amigo, de mí escribió él. Moisés escribió de Jesús. Abraham habló de Jesús. Todo lo del tabernáculo habla de Jesús. En capítulo 8 de Juan y el verso 56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio. Y se alegró. Y por eso los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y bueno, con muchos otros textos como estos, vemos como la Escritura en el Antiguo Testamento nos
apunta a Jesús, al futuro, nos señala a Jesús, nos anuncia a Jesús. Los judíos exaltaron mucho a Moisés, estimaban mucho a Abraham y los demás patriarcas, pero Jesús dice, bueno, si ustedes realmente creyeran a Moisés, me creerían a mí porque Moisés escribió de mí. Y si ustedes realmente honraran y eran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí y me honrarían a mí porque yo soy antes que Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. Y Abraham en verdad vio el día de Jesús. Cuando Dios le llama a Abraham en Génesis 22 y le dice a Abraham, yo quiero que tú tomes tu hijo, tu único hijo al que tú amas tanto. Dios estaba probando su corazón a ver a qué cosa amaba él. No importa lo que tienes, lo que amas, pero Dios tiene que ser superior. Amén. Y así era con Abraham, pero fue una prueba, no fue fácil. Y ahí va Abraham llevando a su hijo a la montaña, llega a la cima y amarra a su hijo, lo pone allí y levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Y una voz del cielo dice, Abraham, momento, no le toques al hijo. Yo ya he visto tu corazón, que tú me amas más que cualquier cosa. Ahí estaba su hijo atado, destinado a morir, amarrado, sentenciado a la muerte. Cuando Abraham escuchó la voz y se voltea y mira atrás, allí había un animal. Y una voz le dice a Abraham en su corazón, agarra el animal ese y ofrécelo en tu hijo. Desata a tu hijo, déjalo ir. Y su hijo se escapó. Y ahí Abraham vio el día de Jesús en la cruz, que cuando tú y yo también como pecadores, sentenciados a morir por nuestros delitos y pecados, y amarrados a los vicios, atados a la maldad. Y ahí estábamos. Pero Dios proveyó un sustituto para nosotros. Y Abraham lo vio y se gozó. Abraham vio el día de la cruz. Abraham vio el día de salvación. Un aplauso para Dios. Aleluya. Oh, déjame decirte, la Biblia está llena de ilustraciones, historias, tipos y sombras que nos muestran a Jesús. Cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3, Dios llegó al huerto y Dios sacrificó unos animales y cubrieron al hombre y su mujer con unas túnicas. Y esa túnica nos representa a Jesús, el Cordero de Dios, que es un manto de justicia para nosotros. Si nosotros, siendo culpables, nos cubrimos con Jesús, nos acudimos a Jesús, Él nos cubre, nos perdona y nos da vida eterna. Luego, un poco más adelante, nos encontramos con con Noé. Y Dios le dice a Noé, haz un arca. Y entras tú en el arca. Y cuando estás adentro, yo te voy a salvar. Y Jesús es el arca de salvación. La puerta estaba abierta y todo aquel que quiso entrar pudo entrar.
Abraham, la Biblia digo, Noé, un pregonero de justicia. Él pregonaba, sean salvos, entren al arca, hay lugar, hay espacio. Y Abraham estuvo adentro con la puerta abierta a lo largo de 7 días esperando, habiendo ya predicado. Pero cuando nadie más entró, Dios dio oportunidad. Y nadie más entró, entonces la Biblia dice que Jehová cerró la puerta. Génesis 7:16. Jehová cerró la puerta. Y los que se salvaron, se salvaron. Y Jesús dice, así será en mi venida, como los días antes del diluvio. Y hoy quiero decirte que Jesús es el arca de salvación. Entran a Él y sean salvos. Gloria a Dios. Aquí en Juan capítulo 6, Jesús da de comer a la multitud, multiplica el pan y los peces, y Jesús proclama, yo soy el pan de vida. Y en el Antiguo Testamento, Dios dio el maná. ¿Cuántos se acuerdan de eso, verdad? Que Dios dio el maná, pan del cielo, allá en el desierto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba anunciando que vendría el verdadero pan del cielo que quita eternamente el hambre. Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Digo, amigo, el verdadero pan del cielo. Y quiero que ustedes vean que en el huerto de Edén había unos animales sacrificados, pero Jesús es el sacrificio verdadero. Había una túnica, pero Jesús es la túnica verdadera. Había un arca de Noé, pero Jesús es el arca verdadero. ¿Sí me doy a entender? Isaac fue un sacrificio a punto de ser sacrificado, pero había un sustituto. Pero Jesús es nuestro sustituto verdadero. Comieron el maná en el desierto, pero Jesús es el pan verdadero. Un aplauso para Jesús. Gloria a Dios. El verso 32, en verdad les digo, no es Moisés que les ha dado el pan del cielo, sino es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y ese pan es Cristo Jesús. Aleluya. En el capítulo 1 de Corintios, capítulo 5, verso 7. Y ese verso habla de dos cosas en un solo verso, pero por nuestros motivos hoy, el tema que estoy predicando, voy a leer, pero pongo el énfasis en la segunda parte del verso. Limpien la levadura vieja, y la levadura significa pecado. Y Pablo dice limpia, hay que quitarlo para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura. En Cristo somos limpios.
sin levadura, sin pecado. Y dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. En la nueva traducción viviente, esa versión dice, el Cordero Pascual. Ustedes saben la historia, ¿no? Que en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? El pueblo de Dios estaba viviendo una vida horrible. Una vida bajo un faraón donde él los esclavizaba, donde él los oprimía, donde él los maltrataba. Ellos fueron tratados con injusticia, con golpes. Faraón mataba a sus hijos y estaba llegando al punto que la gente allí deseaba morir porque era tan dura la situación. Y su clamor llegó delante de Dios y Dios manda a Moisés. Y Dios Dios manda a Moisés y Moisés llega a Egipto y Moisés dice, hey, síguenme a mí, los voy a sacar de aquí. Pero en la noche en que salieron, Dios le dice a Moisés, vas a tomar un cordero y lo vas a sacrificar. Y vas a poner la sangre del cordero sobre la casa, la entrada. Y a medianoche yo voy a pasar por Egipto ejecutando mis juicios. Dios es muy misericordioso. Él es lento para la ira, pero tarde o temprano llega el juicio de Dios. Y en Cristo tú y yo somos perdonados y podemos evitar el juicio de Dios y estar con confianza delante del Padre. Aleluya. Solamente por medio de Jesús. Entonces pasó el ángel de muerte y en cada casa donde estaba la sangre había salvación, había protección, había bendición. Amén. Y el pueblo de Dios se salvó por la sangre del Cordero. Y ahora Pablo le dice a los corintios, él dice, ¿saben una cosa? Así como ellos tenían un Salvador, Jesús, el Cordero de la Pascua, ha sido ofrecido también por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Miren capítulo 10. Capítulo 10, el verso 4. Y él está hablando aquí en estos versos que todos estaban bajo la nube, todos pasaron por el mar. Y en el verso 3, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca, digo conmigo, una roca espiritual. La Biblia nos habla en Números capítulo 21 la historia, que cuando estaban en medio del desierto y llevaban días sin beber, y Dios le habla a Moisés, toma la vara y golpea la peña. Y cuando él la hizo, salió agua. Y el pueblo bebió, su ganado bebió. Hubo salvación en medio de su necesidad. De la roca salió agua. Y dice el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y digo conmigo, la roca era Cristo. Y Cristo era el maná, Cristo era la nube, Cristo era el Cordero, Cristo era el tabernáculo. Todo lo del Antiguo Testamento nos señala a Jesús. Yo quiero decirles algo. Podemos ver a Jesús en toda la Biblia.
En cada libro de la Biblia busca a Jesús en las Escrituras. Lo que hizo Jesús con esos discípulos era abrirles el entendimiento y mostrarles a Cristo. Aleluya. Qué lindo es Dios. Mi corazón se emociona. El Salmo 45 dice el salmista hablando de Jesús. Dice: el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él. ¿Y cuántos saben que ese es Jesús? El más hermoso de los hijos de los hombres. Un hombre lleno de gracia y de verdad. Amén. Me encanta. Quiero leer en la Nueva Traducción Viviente Marcos capítulo 7 verso 37, el último versículo, y dice: quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, o sea, no lo decían una vez y ya, sino una y otra vez y una y otra vez. Estaban completamente asombrados, maravillados, y decían una y otra vez: todo lo que Él hace es maravilloso, hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Todo lo ha hecho bien. Ese es mi Jesús. Un aplauso para Él. Ahora, cuando lo conocemos, lo damos a conocer a otros. No podemos conocer a Jesús sin que nos cambie. Si tu encuentro con Jesús no te cambió, no te encontraste con Él. Amén. Sí. Juan capítulo 1 y el verso 40 nos habla de un hombre llamado Andrés. Ahora, Andrés era un judío y los judíos lo tenían integrado en su pensamiento de que el Mesías iba a venir. Incluso la mujer samaritana también lo sabía. Ella dijo a Jesús en el pozo de Jacob: cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y estaban esperando el Mesías. Cuando llegó Juan el Bautista, bautizando a la gente, y qué impresionante, ¿verdad? Que Dios escogió a un hombre solo con el propósito de anunciar la venida de uno. Aunque la túnica anunció la venida de Jesús, el arca anunció la venida de Jesús, el cordero de la Pascua y tantas cosas en el Antiguo Testamento que señalaban y anunciaban a Jesús, los salmos, los profetas. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, ya habiendo ayunado, Él va al templo un sábado, y pues Él era un regular allí en el templo, y le dijeron: hey, Jesús de Nazaret, pásale, ¿quieres abrir la reunión? Sí. ¿Quieres leer un pasaje? Y así con eso iniciamos. Y ahí viene Jesús, el carpintero, y sube y abre el lugar del rollo de Isaías, y lee allí donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y cautivos, para sanar al quebrantado de corazón y proclamar
el año agradable del Señor. Y ese hombre Jesús, uno de ellos, dijo: ¿saben una cosa? Eso que aquí leemos se escribió acerca de mí. Y eso que ustedes oyeron hoy se cumple en mí. Gracias por la oportunidad de abrir la reunión. Y ellos dijeron: ¿pero cómo? ¿Tú estás diciendo que tú eres el Mesías? Sí. Y lo querían tumbar de un barranco allí para que muriera. Pero Jesús se escapó en medio de ellos. Y aquí en Juan capítulo 1, todos los judíos esperaban el Mesías. Y llegó Juan el Bautista predicando: he aquí el Cordero de Dios. Él decía: yo no soy el Mesías, yo vengo antes de él, pero hay uno en medio de ustedes que es más alto que yo, más sublime y más digno. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. Él es antes que yo, Él es primero que yo. Y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y ya cuando Juan lo vio, le dijo: mira, ahí está Él, el Cordero de Dios. Dios le había dado una señal a Juan el Bautista. Dice: al que tú ves que desciende el Espíritu Santo, al que tú ves que desciende el Espíritu, ese es. Y Juan lo bautizó en los cielos, y descendió una paloma, el Espíritu Santo, en forma corporal, y una voz celestial dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Y a través de todo esto, eso es la esencia de la predicación de Juan. Y lo escuchó Andrés. Y Andrés conoció primero a Pedro, a Jesús. Y va para decirle a Pedro, vamos a leerlo, 1:40. Uno de los dos oyeron a Juan y siguieron a Jesús. No basta solo oír de Jesús, hay que seguirle. Amén. Aquí van a oír de Jesús, pero cada uno va a tomar la decisión propia de seguir a Jesús. Andrés oyó y siguió a Jesús. Andrés, hermano de Pedro, verso 41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: ¿qué crees? Hemos hallado al Mesías, es decir, el Cristo. Ya lo tengo, ya lo conocí, ya lo vi. Fue bautizado, el cielo se abrió. Juan da testimonio de él. Es bien lindo, no hay nadie como él. Su presencia me cautiva. Cuando tú conoces a Jesús, tú quieres decirle a otros. Y así lo hizo Andrés. Entonces lo trajo a Jesús. Digo conmigo, lo trajo a Jesús. Dios te dé la gracia de ser como Andrés, de traer otros a Jesús. Cuando vienes a la iglesia, espero que veas a Jesús. No importa si me ves a mí, si ves a tu amigo. No importa quién está en la puerta, quién está cantando o predicando. No importa las luces o pantallas o que somos muchos o pocos. Podemos venir aquí y ver todo esto. Pero si no hemos encontrado con Jesús, algo faltó. Tenemos que venir aquí. Venir aquí es para encontrarnos con Él. Es para verlo a Él, es para escucharlo a Él, es para recibirlo a Él. Amén. Y Andrés lo entendió. Y Andrés agarra a su hermano Pedro y lo trae y le dice: ahí está Jesús, conócelo.
Él es el Mesías. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso para Jesús. En Hechos capítulo 2, ahora vamos a la otra Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Hechos 2. Y vemos que todo el Antiguo Testamento, como ya les dije, nos señala y nos dirige a Cristo Jesús. Y los 4 evangelios nos hablan de Jesús, cada uno en su manera. Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan. Y me gusta comentar eso y les comento que en Apocalipsis 4:7 menciona de los 4 seres vivientes que adoran a Dios de día y de noche en el cielo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y dice que uno tenía la cara de un león. Digo conmigo, león. Uno tenía la cara de un becerro. Digo conmigo, becerro. Uno tenía la cara de un hombre. Digo conmigo, hombre. Y uno tenía la cara de una águila, pero volando. Digo conmigo, un águila volando, que es diferente que un águila sentado. Y esas 4 caras nos comunican características de Jesús que vienen a través de los evangelios. Mateo escribe a los judíos y anuncia que Jesús es el león, el rey de reyes, el rey de los judíos. Mateo está todo el libro súper cargado con versículos que hablan del reino de Dios. Está entre ustedes. El reino de Dios se compara a una semilla de mostaza. El reino de Dios es como una mujer que escondió levadura en una masa. Y el reino de Dios, Jesús es el rey. Él tiene esa característica como el león de ser rey. Pero Jesús es un becerro, un animal de servicio donde se le pone cargas y el animal lo mueve de un lado a otro. Y Jesús, mientras que Él es el rey de reyes, Él es el siervo más humilde y el siervo de siervos. Y enfatiza Marcos que Jesús vino a servir, no a ser servido, sino a dar su vida en rescate por otros. Y Lucas pinta a Jesús como hijo de hombre, el tercer ser celestial. Ahí en Apocalipsis 4:7 tiene la cara de un hombre. Eso nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús es el hijo del hombre. Jesús se hizo hombre, tomó forma de siervo. Él enfrentó todo lo que tú y yo enfrentamos, mas sin pecado. Y por último, en el libro del Evangelio de Juan, Juan demuestra a Jesús como el Hijo de Dios, como un águila volando encima, divino, poderoso, donde Jesús dice 10 veces: yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la resurrección y el camino y la verdad y la vida verdadera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús divino,
un águila volando. Pero después de los evangelios, todos los escritores del Nuevo Testamento nos dirigen hacia atrás, hacia la vida y la persona y la obra completa de Cristo Jesús. Y en Hechos 2 lo vemos. Si tienes ahí tu Biblia, y voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 2:22. Pueblo de Israel. Es el día de Pentecostés. Jerusalén está llena porque es la fiesta de Pentecostés. Pero algo sucedió con unos 120 personas que estaban reunidos orando en un aposento alto. Fueron llenos del Espíritu Santo y sintieron completamente plenos, enamorados de Dios y empoderados con ese poder de lo alto. Y salieron a las calles y comenzaron a practicar a otras personas en sus propios lenguajes y dialectos de las maravillas de Dios. Y hubo personas que dijeron, ¿qué es eso? ¿Son borrachos o locos? ¿O qué onda con estos? Y Pedro dice, no somos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Y entre las cosas que les dice en el verso 22, él dice, ¿saben, pueblo de Israel? Escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Y escuchen, si Dios lo aprueba, tú debes aprobarlo. Si Dios pone su sello sobre él, tú y yo debemos recibirlo. Dios aprobó públicamente a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado y con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Aquí vemos dos grandes doctrinas. La soberanía de Dios, que fue el plan predeterminado de Dios, que Jesús fuese crucificado. Él es el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Pero tú y yo somos, digo conmigo, responsables. Somos responsables por lo que hacemos. Y Pedro dice, los gentiles sin ley, los romanos, pero ustedes, los israelitas, ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Pero lo que yo quiero enfatizar no son doctrinas. Es Jesús. Amén. Es Jesús. Pedro los lleva a Jesús. Un hombre aprobado por Dios. Un hombre usado por Dios. Un hombre que hizo señales y milagros y prodigios en el pueblo. Y sigue hablando aquí, verán, en el verso 24, pero Dios, digo conmigo, pero Dios. Dile a su vecino, Dios tiene la última palabra. Pero Dios lo libró de los terrores de la muerte y le volvió la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Amén. Y David lo había profetizado ahí en los Salmos, cuando dice, no vas a dejar que mi cuerpo
vea corrupción. Y David no estaba hablando de sí mismo, porque David murió y fue sepultado y ahí se quedó. Pero Jesús, antes que su cuerpo entrara en descomposición, el Padre lo resucitó y al tercer día Él salió de la tumba victorioso, poderoso y vive para siempre. Aleluya. Mira el verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de todo esto nosotros somos testigos. Y ahora verso 33. Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios. Y Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes ven y lo oyen hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro? Habló de Jesús. Mostró a Jesús. Un hombre aprobado por Dios, un hombre crucificado por nosotros, y el Padre lo resucitó y Él está sentado en la gloria. Tu mensaje es Jesús. Da de conocer a Jesús. Amén. Tantas cosas que hay otras historias y cosas que me gustaría exponer, pero voy a guardar algunos para en otra ocasión. Pero el día de hoy, principalmente, Jesús vino a perdonar pecados. Y quiero mostrarte dos textos que me bendicen mucho. Dile a tu vecino, Jesús vino a perdonar pecados. Marcos capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Y donde estaba Jesús se juntaba la gente. Se corrió la voz, Jesús está en casa. Y los necesitados venían a Jesús. Procuraban a Jesús. Dice la Biblia que todos los que le tocaron el borde de su manto quedaron sanos. Y verso 2, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había ni siquiera lugar frente de la puerta. A mí me encanta casa llena, ¿verdad? Me acuerdo, nunca me va a borrar esta memoria, que una vez estaba predicando en Saladero, Veracruz, en una iglesia chiquitita. La iglesia estaba llena, todas las bancas llenas, gente en el pasillo al frente, y la iglesia estaba en la obra negra y estaban los huecos, no habían puesto el vidrio, o sea, la ventana, y había personas en todas las ventanas apoyándose en la ventana, mirando para adentro. Y cuando di el llamado, una de las personas a mi lado izquierda, yo vi su rostro quebrantado y él extiende la mano y dice, hey, yo quiero recibir a Cristo. Y desde afuera, mirando hacia adentro, haciendo eso. Yo dije, gloria a Dios. Y así estaba ese día en Marcos 2, llena la casa. Ahí estaba Jesús.
predicando, sanando, dando palabras de ánimo y de vida eterna. Y dice, verso 3, que llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Y como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, probablemente de palmas, y luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Esos 4 conocían a Jesús. Esos 4 habían experimentado la misericordia, el amor, la fidelidad y el poder de Jesús. Y aunque la situación de su amigo era grave, ellos dijeron, te vamos a llevar a Jesús. Y ahí lo van descendiendo, ahí Jesús está predicando, descendiendo en medio de ellos. Y aquí Jesús demuestra algo. Jesús demuestra su primer y propósito primordial. Porque Jesús, en el verso 5, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Dile a tu vecino, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Jesús, la túnica, el arca, el cordero, la roca, el tabernáculo. Jesús en medio de ellos dice, ¿sabes una cosa? Tus pecados son perdonados. Yo soy el Cordero, yo he venido a perdonar pecados. Gloria a Dios. En Lucas, capítulo 23, verso 33. Jesús dijo 7 palabras estando en la cruz. Ya se acerca la Semana Santa. Vamos a tener la Santa Cena el día viernes, lo que se le llama el Viernes Santo. Y muchas veces en esas reuniones, o el domingo de la resurrección, o el domingo antes, el domingo de las palmas, pues se habla de la pasión de Jesús y de las 7 palabras. Emilio, gracias a Dios, nos dio la cantata de las 7 palabras de Jesús. Y no sé si ustedes saben, pero hoy van a saberlo. De las 7 palabras, ¿cuál fue la primera que dijo? Lucas 23, 33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz. Y a los criminales también, esos cuando van llegando, lo primero que sucede allí, llegando al lugar que le llaman la calavera, lo clavaron en la cruz. Y también los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y estando allí, la primera y más importante de las 7 palabras, Jesús suelta el perdón. La mayor necesidad del hombre, experimentar el perdón de Dios. A eso vino Jesús. Jesús, antes de sanar al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Qué lindo es Jesús. Entre más que lo conoces, más lo amas. Toda la Biblia habla de Él.
Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por cubrir. Gracias por ser mi túnica. Tú cubres mi pecado. Gracias por ser mi sustituto. Tomaste mi lugar. Gracias por ser ese cordero que me trae salvación. Gracias, Señor, por ser esa peña, esa roca en el desierto donde sale el agua y tú sacias mi sed, mi hombre interior. Gracias por ser ese pan verdadero que sale y desciende del cielo. Puestos en pie, adoremos a Jesús. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es.